¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video en este hermoso canal. El día de hoy te traigo otra biografía de uno de los tipos que logró reivindicar al mundo de los videojuegos y que además ayudó a construir a uno de los gigantes de la industria. Así es, te estoy hablando del señorón Shigeru Miyamoto. Antes de comenzar, déjame mencionarte que dividiré esta biografía por décadas, pues este ilustre personaje ha estado toda su vida en la empresa de la gran N. Además, también debo decirte que no ahondaré tanto en su carrera o vida, solo te diré las cosas más importantes. Con esto aclarado, vamos a comenzar con el video. Nuestra historia comienza un 16 de septiembre de 1952, en una pequeña localidad de Kioto, Japón, conocida como Sonobe. Esta es la tierra que vería nacer a uno de los más grandes de la industria. De padres muy estrictos por su profesión y sus ideas tradicionalistas harían que nuestro joven Shigeru creciera en un entorno de presión por hacer todo de manera correcta. Pero a pesar de este entorno, empezaba a demostrar un gran talento con el dibujo y pintar, pues estaba muy cautivado con algunas películas del ratón menos monopolista del mundo, inspirándose en algunas de ellas para hacer sus obras. Además, el pueblo en el que vivía le daba todas las posibilidades para explorar todo su alrededor, pues nuestro protagonista era algo así como un mini Indiana Jones, pues le gustaba aventurarse a explorar cuevas, bosques y lagos que había en todo su alrededor. Este último dato será muy importante para poder entender más sus primeras obras, así que recuérdalo para más adelante. ¡Oblígame, perro! Fue así que Shigeru siguió creciendo hasta alcanzar la edad de 18 años, edad en la cual logró entrar al Colegio Municipal de Artes Industriales de Kanazawa, colegio en el que entró para estudiar la carrera de diseño gráfico, lo cual conseguiría tras 5 arduos años de espera. Pero a pesar de haber estudiado dicha carrera, de momento aún no le interesaba para nada el mundo de los videojuegos o la industria audiovisual, pues recordemos que para aquellos años aún estaba muy lejos de ser una buena fuente de entretenimiento, incluso llegó a mostrar más interés por la industria de los juguetes. Pero todo esto cambiaría radicalmente cuando observó un juego de arcade que estaba en boca de todos. Dicho juego era Space Invaders. Entrando a esta década y gracias a este videojuego, Miyamoto cambiaría su percepción por la industria, ahora sí, interesándose bastante por este mundo. Fue así que para 1977 lograría entrar a la empresa de la gran N, gracias a que su padre lograría contactarlo con el entonces presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, el cual contrataría a Miyamoto como artista de dibujo para pintar y diseñar los paneles de las arcades, para poco después lograr ascender como diseñador. Ya como diseñador de Nintendo, sus primeras chambas fueron en algunos videojuegos, los cuales no lograron el éxito que esperaba la empresa, pues además de no contar con buenos números, no lograron entrar con impacto al mercado americano, provocando que la empresa cayera en un gran bache financiero. El señorón Yamauchi, al ver a la empresa al borde de un colapso financiero, apostaría por desarrollar un nuevo juego arcade, con el cual esperaba conseguir ventas que lograran poner en equilibrio a la empresa. Dicho juego tomaría como base a uno de los juegos en los que participó Miyamoto, pero para esta tarea no trabajaría solo, pues para un mayor éxito lo pusieron a trabajar con otro titán, Gunpei Yokoi, el cual estaría como supervisor del proyecto. Tras un tiempo de arduo trabajo, por fin saldría a la luz el juego. Es así que en 1981 se presentaría al mundo el juego de Donkey Kong. Este juego sí sería un gran éxito para la empresa, pues en tan solo un año logró vender más de 60,000 unidades, las cuales significaron una ganancia de 180 millones de dólares para la gran N. Aquí pausaré un poco la biografía para explicarte algo rápidamente. En la década de los 70s y los 80s se empezaba a tener más en cuenta a la industria de los videojuegos, pues poco a poco empezaban a demostrar que era un gran medio del entretenimiento, pero todo esto estaba a punto de cambiar. Pues para esa década la industria peligró debido a que en gran parte de los últimos años de los 70s e inicios de los 80s se empezaron a dar licencias para que se produjeran juegos en una cantidad absurda, razón por la cual provocaban que los tiempos de desarrollo se vieran disminuidos de una manera bastante considerable.
por lo cual los juegos finales eran bastante mediocres, pero hubo un juego que amenazó a la industria. Dicho juego era E.T. Este infame videojuego, lanzado en 1982, provocó una gran disminución en la venta de juegos, tanto propios como de terceros. Te menciono este dato pues a mi humilde consideración se le debe bastante a Nintendo, pues fue una de las empresas que logró reivindicar a la industria, y gran parte de ese mérito de Nintendo es gracias al trabajo de Miyamoto. Nos ha salvado, estamos agradecidos. Es así que regresamos a nuestra historia principal, pues tras esta debacle en la industria, Nintendo vería una gran oportunidad para poder tomar una gran parte de esta. Primero, encargarían el inmediato desarrollo de más juegos con la licencia de Donkey Kong, por lo cual tendremos a Donkey Kong Jr. y Donkey Kong 3, logrando un éxito moderado, pero lo más importante de la franquicia del Kong sería que de aquí saldría uno de los personajes más importantes de la industria, pues el protagonista, que en aquel entonces era conocido como Jumpman, empezaría a ser del agrado de todos los consumidores, y de aquí saldría el legendario Mario Bros. Además de esto, la empresa ordenaría el inmediato desarrollo de un sistema para hogares, el cual en Japón se conocería como Famicom y acá en América la conoceríamos como NES, consola que vería su lanzamiento en 1985. Esta consola se vería bastante beneficiada con la nueva creación de Miyamoto, pues al comprar la consola te venían con un cartucho del pequeño fontanero, pero aquí su trabajo se vería más beneficiado, pues también estaría involucrado en el desarrollo de otros juegos clásicos, tales como Dog Hunt y Ice Climbers. Y si pensabas que aquí se detendría con su trabajo, estás bastante equivocado, pues de su mente saldría otro videojuego el cual combinaría su ingenio con su gran pasión de niño. ¿Recuerdas cuál era esa pasión? ¿Recuerdas o no? No sé. Con esa pasión por la exploración y su ingenio, nos regalaría otro juego que se convertiría en una de las más titánicas sagas de los videojuegos. Así es, te estoy hablando de The Legend of Zelda. Con todos estos éxitos, era más que obvio que la empresa le pediría que hiciera más videojuegos de estas franquicias, por lo cual se puso manos a la obra para sacar más juegos, ya fuera como desarrollador o también supervisando su producción. Poco a poco se iba ganando la total confianza de la empresa japonesa, pues juego que sacaba era juego que se convertía en un rotundo éxito. Pero con todo esto solo habían abierto una pequeña puerta en la industria, pues al ver el éxito obtenido por el sistema NES, la gran N empezaría a desarrollar a su sucesor, el cual obviamente también se vería alimentado por este señorón. Otro dato bastante importante es que por esta década conoció a Satoru Iwata, con el cual más adelante se formarían una de las duplas que le traerían un gran éxito a Nintendo, pero no nos adelantemos. Ok, polilla. Es así que nos brincamos a la década de los 90, década en la cual veríamos el lanzamiento de dos nuevos sistemas de Nintendo. El primero de ellos sería el Super Nintendo, consola en la cual ya se empezaría a desarrollar la idea de desplegar juegos en 3D. El primer juego en intentarlo fue otra de las creaciones de Miyamoto, Star Fox, juego en el cual no solo desarrolló al mismo, sino que también ayudó en el desarrollo del chip Super FX, el cual sería el encargado de desplegar ese 3D. Aunque en el Super Nintendo aún no se explotaría al 100 esta característica, pues aún se optaba por crear juegos en 2D. No fue hasta el lanzamiento de su segundo sistema en esta década que ya se entraría de lleno al 3D, con la llegada del Nintendo 64. En estas consolas, Miyamoto jugó un papel muy importante, pues su ayuda sería bastante importante, ya que ayudó no solo en el desarrollo de juegos, sino que también ayudó en el desarrollo total de ellas. Aquí, como no, y como ya te mencioné antes, no solo ayudó en el desarrollo de los sistemas, sino que también desarrolló algunos videojuegos. Aquí se lanzarían dos juegos desarrollados por Miyamoto, que marcarían un antes y un después en la industria, con Super Mario 64 y The Legend of Zelda Ocarina of Time.
juegos que también obtendrían dignas secuelas como Mario Kart 64 y The Legend of Zelda Majora's Mask. Pero aquí hay que destacar los juegos de Zelda, pues gracias a ellos se marcaría una pauta que muchos juegos seguirían. Con todo esto, la Gran N ya se había posicionado como la empresa más notable de la industria, aunque eso estaría por cambiar gracias a su nueva competidora, el PlayStation. Pero eso será en otra historia, déjame tu comentario si te gustaría saber más acerca de ello. Me tientas. Continuando con nuestra historia, llegamos así al nuevo milenio, en el cual se lanzaría una nueva consola que llevaría el nombre GameCube. Aquí sí se complicarían mucho las cosas para nuestro protagonista y para la empresa de la Gran N, pues no solo tuvieron que lidiar con el lanzamiento de la PlayStation 2, sino que desde las sombras otro competidor más se alzaría para alcanzar y arrebatar el éxito de Nintendo y Sony, pues Microsoft por distintas razones decidiría entrar al mercado con su primer consola, el Xbox. Con estos duros competidores, Miyamoto se pondría manos a la obra para desarrollar juegos para la GameCube, consola en la cual contaría con juegos ideados por Miyamoto. Dichos títulos serían Luigi's Mansion y Pikmin 1 y 2, además de también colaborar en el desarrollo o en la producción de otros juegos como Star Fox, Donkey Kong, F-Zero y The Legend of Zelda. A pesar de los intentos de Nintendo por sacar adelante a esta consola, los competidores ya habían hecho su trabajo, por lo cual ahora tocaba ver hacia el futuro, pues ya empezaban a idear lo que sería su siguiente consola, en donde Shigeru, a petición de Satoru Iwata, idearían una forma para poder llegar a más hogares, y también pediría que se optara por una forma de jugar que atrapara a cualquier persona, razón por la cual Miyamoto sería una de las piezas más importantes para lo que fue la quinta consola de mesa de Nintendo, pues fue esta consola que con muy poco logró atrapar a muchos jugadores y a mucha gente que no le interesaba el tema. Así es, te estoy hablando de la Wii. Una consola que con juegos muy sencillos logró opacar a sus competidores con sus respectivas consolas, pues fue aquí donde la dupla Iwata-Miyamoto cobró mayor relevancia, pues ya tenían a Iwata como presidente de Nintendo, y él, observando que quizás no podían competir con la potencia que ofrecían Sony y Microsoft con sus respectivas consolas, optaron por ir por un camino más innovador, pues implementarían una idea la cual era que la consola, por medio de sus controles, sería capaz de reconocer los movimientos del jugador, haciendo más dinámica la manera de jugar. Y como ya te mencioné, fue Miyamoto quien lideró a su equipo para lograr dicha hazaña, siempre llevando como idea el hacer una consola que no fuera tan potente pero a la vez cumplidora, y cito: el consenso era que el poder no lo es todo para una consola, no pueden coexistir demasiadas consolas poderosas, es como tener solamente dinosaurios feroces, estos podrían luchar entre sí y apresurar su propia extinción. Con esto, y como ya te había mencionado, se logró abarcar a un mayor público, pues sus juegos eran tan fáciles y sencillos que hacían que personas adultas se interesaran por estos, y por ende en el mundo de los juegos. Y con esto también, cada vez más se mostraba toda la habilidad de Miyamoto para llevar ideas a la realidad. Es así como llegamos a la década pasada, en donde luego de cosechar varios éxitos con la compañía, caerían en un bache del que les costaría un poco salir, pues con el éxito de la Wii se les encomendó la inmediata tarea de crear a la sucesora de dicha consola. Con esto llegaría la Wii U, consola que debido a diversos motivos no logró tener el éxito esperado. Además, poco a poco, Nintendo se empezó a hacer un poco más para jugadores de nicho, pues para aquel entonces e inclusive en la actualidad son cada vez más los jugadores que buscan más juegos con historias complejas y potencia gráfica. Pero esto no fue lo único malo que le pasaría en esta década, pues Shigeru Miyamoto, quien ya había entablado una gran amistad con Satoru Iwata, tras muchos años de trabajar juntos, tendría la noticia del fallecimiento de su amigo, tras perder la batalla contra el cáncer, por lo cual Miyamoto tomaría el rol de la presidencia de Nintendo de manera temporal. También, debo mencionar que en caso de que no hayas visto el video hablando sobre la carrera de Satoru Iwata, él tomó toda la responsabilidad del fracaso de la Wii U, por lo cual, para la siguiente consola se tomaría la decisión de trabajar más arduamente para poder enmendar el error de esta gran leyenda. A día de hoy, Miyamoto sigue trabajando en Nintendo como consejero creativo y de vez en cuando trabajando como productor o supervisor, así como lo fue en la película animada de Super Mario Bros. Yo solo espero que supervise bien la versión live action que sacará Sony de The Legend of Zelda. Por favor, Dios, no dejes que arruinen esa película. Cágala, cabrón, y te mato. Pero bueno, gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video y hayan aprendido algo sobre una de las personas más notables de la industria.
Déjame saber en la parte de abajo qué otra biografía de personas importantes en el mundo de los videojuegos te gustaría conocer. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video, eso me ayudará muchísimo. Pero en serio, suscríbete, y si no... Pero si no lo hacen, yo los buscaré, los voy a encontrar y los mataré.